Hola, mi nombre es Ángela Gómez y esta es una emisión especial sobre el que bien podría denominarse el juicio del año y que además marcará un nuevo estándar en los casos de violencia machista. El denominado proceso de Mazán terminó en Francia con una condena de pena máxima contra Dominique Pelicot y penas de hasta 15 años contra otros 50 coacusados. Para Giselle, quien es la víctima, ahora convertida en un inesperado símbolo feminista, se cierra el capítulo de una década de violaciones masivas. Comencemos con el resumen del veredicto por William Gassot. Dominique Pelicot, ex esposo de Giselle Pelicot, ha sido condenado a 20 años de cárcel por violaciones agravadas, la pena máxima incurrida en este tipo de caso. La abogada del condenado no descartó apelar la decisión de la Corte Criminal. Je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné. Creo que al dictar esta sentencia, el tribunal ha condenado al director de orquesta al establecer una diferencia entre él y los distintos músicos que componen esta orquesta. No estamos autorizados a criticar una decisión judicial. La única manera que tenemos de recurrirla es apelando. El tribunal no quiso absolver a ninguno de los otros acusados. Todos fueron reconocidos culpables y condenados a penas de prisión de 3 a 15 años. Sanciones más bajas de lo que había pedido el Ministerio Público y que generaron decepción e ira entre las seguidoras de Giselle Pelicot reunidas ante el tribunal. Es una burla ante el mundo entero. Es una burla a nosotras y a las violencias sexistas y sexuales. No tengo palabras. Estamos completamente desilusionadas e indignadas porque una vez más es una falta de respeto y eso es repugnante. Por su parte, Giselle Pelicot no comentó las condenas y subrayó la importancia del carácter público del juicio. Quería, mostrando este juicio el 2 de septiembre, que la sociedad se enfrentará a los debates celebrados aquí. Nunca me he arrepentido de esta decisión. Mientras el juicio de las violaciones de Mazán quedará como uno de los más impactantes de este tipo en los últimos años. Erika Olavarría es la periodista de France 24 en español que realizó el cubrimiento del juicio. Erika, un saludo para ti y quiero preguntarte cuál es el legado del caso Pelicot para Francia, pero también para el mundo. Ángela, primero justamente la figura de Giselle Pelicot y esa frase, que la vergüenza cambie de bando. Recordemos que ella aceptó en este juicio, no sin dudarlo mucho, mostrar los videos y las fotos de las violaciones de las que fue víctima. Eso porque la vergüenza ya no tiene que estar del lado de la víctima, sino del agresor. La segunda enseñanza de este juicio es el debate social que se abrió aquí en Francia, sobre todo sobre el consentimiento. Muchos de los acusados no reconocían la necesidad de haber preguntado a Giselle Pelicot por su autorización para, ¿no es cierto?, ejercer un acto sexual sobre ella, el consentimiento que no está inscrito en el Código Penal francés. Justamente hasta los hombres han firmado una tribuna pidiendo que se incluya. El ministro de Justicia interino, ahora ya que no tenemos gobierno en Francia, ha dicho justamente que quería modificar la ley y la posibilidad de incluir el consentimiento en ese Código Penal. Y finalmente la imagen del violador. Son los 3 puntos que considero más importantes. Antes se pensaba que el violador era ese hombre que atacaba de noche tras un árbol oculto, pues aquí hemos visto que es el propio marido el principal agresor de Giselle Pelicot, y eso ocurre en el 61% de los casos de agresión sexual o violación en Francia, que es una persona conocida de la víctima. Pues bien, y es que es fundamental, Erika, el impacto de este juicio en la lucha contra la violencia machista y sobre todo en la comprensión de lo que es una agresión sexual. Veamos. Se trata de un juicio significativo tanto por su alcance como por sus horrores. 51 acusados, casi una década de agresiones sexuales facilitadas por el esposo de la víctima y por medio de la sumisión química. Con las imágenes de violaciones masivas orquestadas por Dominique Pelicot, cientos de ellas reproducidas en la Corte de Aviñón. Pero también es un juicio significativo porque toca un tema trágicamente común: la cultura de la violación, que hace parte de las experiencias y los miedos de tantas mujeres y hombres. El caso le ruega al mundo que cuestione la forma de ver la violencia sexual. Para miles de personas que han protestado contra la violencia machista desde que comenzó el juicio, y para las mujeres y los hombres que asistieron a diario a apoyar a Giselle Pelicot, este debe ser un punto de inflexión. La señora Pelicot es verdaderamente admirable. Es un ejemplo para todas las mujeres que quieren presentar una denuncia, pero no lo han hecho.
De hecho, habrá un antes y un después de la señora Pelicot. Esta es la historia de las mujeres. Es una concentración condensada de todo el dolor, las palabras no dichas y la injusticia. Esta mujer abrió las compuertas de algo. Por fin nos escuchan y por fin nadie puede decir eso no es verdad. Cuando el juicio del caso comenzó en Aviñón en septiembre, Giselle explicó su decisión de permitir la realización de un juicio público como un medio para que la vergüenza asociada a la violación cambie de bando. Ese mensaje y su coraje ha tocado una fibra sensible en Francia y en todo el mundo. En su testimonio final, su exesposo, que se declaró culpable, también reconoció su coraje y pidió quedar en el olvido. Para los demás acusados, no valió la excusa de algunos de ellos, quienes afirmaron que fueron manipulados por Dominique Pelicot. Otros incluso negaron que sus actos filmados fueran una violación. Para la defensa de Giselle, todos ellos ya deberían haber entendido lo que se ha convertido en un grito de guerra entre muchas mujeres, que una violación es una violación. Desde el comienzo del juicio, Dominique Pelicot insistió en que sus 50 coacusados eran tan culpables como él. Sin embargo, la defensa intentó restarles responsabilidad a estos hombres porque arrastraban en muchos casos historias de vida difíciles. Y Erika, tú conversaste con las abogadas de Andy Rodríguez, condenado a 6 años de cárcel por intento de violación. Veámosla. Charlotte, ¿por qué aceptaron defender a Andy Rodríguez en este caso? Usted sabe que cuando juramos nuestro sermón de abogados, juramos acompañar a nuestros clientes con dignidad y humanidad. Y creo que en este caso es la humanidad el que ha sido un valor esencial para acompañar a nuestro cliente. Y no nos hicimos la pregunta, pues había la necesidad de acompañar a Andy y lo aceptamos conforme a nuestro sermón. Y porque como abogada penalista era uno de nuestros valores y lo aceptamos sin hacernos preguntas. Raya, este es un caso muy mediático. ¿Consideran ustedes que eso puede influir en la corte? ¿Cómo han vivido estos 4 meses? Es un proceso fuera de lo común que ha molestado, donde la opinión pública ha tomado una parte importante. Un proceso temido por los demandantes civiles y también por los acusados. Y es también un proceso en que la Corte ha hecho una prueba de humanidad dándole un tiempo de palabra a cada uno y escuchando la versión de cada acusado, el desarrollo de los hechos y tomando en cuenta la personalidad de cada uno. Eso es muy importante. La personnalité de chacun. Ça, c'était très important. Charlotte, su cliente, reconoce el acto sexual, pero no la violación. ¿Cómo se explica eso? Ignorancia, cultura de la violación. Nuestro cliente reconoció los hechos que le eran reprochados, es decir, la tentativa de violación. En nuestro alegato no quisimos contestar la intención, lo que otros pudieron hacer solicitando una absolución. Nuestro cliente reconoció la intención que había en el intento de violación. Hay que saber, sin embargo, que en el derecho francés, para que el acto sexual sea calificado de violación, se necesita que los hechos se materialicen, es decir, que haya una penetración, pero además se necesita el elemento intencional, y el hecho de cuestionar el elemento intencional no quiere decir que adhiramos a la cultura de la violación. No es entrar en una línea masculinista o lo que sea, sino recordar un elemento esencial de derecho penal, y es que no se puede ser culpable de una infracción sin haber tenido la intención de cometerla. Penal, on ne peut pas être coupable d'une infraction sans avoir eu l'intention de la commettre. Raya, los abogados de Giselle Pelicot dijeron en su alegato que este proceso era muy interesante para ver cómo se defiende a un violador en el siglo XXI. ¿Qué piensa usted de esas palabras? Se ha dicho que muchos abogados han acusado a Giselle Pelicot de complicidad o han tratado de dar a entender que ella participaba o estaba de acuerdo con Dominique Pelicot. Hay que saber que en lo que nos corresponde nunca consideramos o estimamos que la señora Pelicot consentía o era cómplice o estaba informada de los planes maquiavélicos de su marido en ningún minuto. Nuestras preguntas incomodaron porque, sobre todo, los abogados de la señora Pelicot estimaron que era un maltrato de los alegatos. Salvo que cuando uno está en un proceso tan mediatizado y con 29 tomos de procedimiento, nuestras preguntas son legítimas porque estamos para poner preguntas a los demandantes civiles para entender en qué contexto ella vivió, esta señora con el señor Pelicot, pero también estamos para entender el recorrido y la reflexión de los acusados. Pero nunca dijimos, en lo que me concierne, que era cómplice o no. Dire qu'elle a, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, qu'elle a été complice ou non. Frente a la justicia, Charlotte, y en vista de los hechos, ¿cuál es la diferencia entre su cliente
y Dominique Pellicot. Las diferencias son evidentes, es decir, en lo que concierne al señor Pellicot, es alguien que tiene al menos 10 años de camino criminal, y eso lo reconoce porque los hechos que le son reprochados en esta investigación tienen al menos 10 años. Además, hay que reconocerle la manipulación, mentiras, todo un proceso que es desplegado para llegar a esos fines, hechos que van más allá de los que cometió contra su esposa, porque también en algunos casos se han encontrado fotos de sus nueras desnudas, montajes fotográficos, es decir, estamos frente a alguien calificado por los expertos psiquiátricos como un perverso de un peligro particular. Nuestro cliente, tras las pericias de los expertos, no tiene peligro establecido porque no tiene perversión sexual, porque es alguien que tuvo la mala suerte de haber cruzado al señor Pellicot y finalmente va a ser arrastrado. Es alguien tan simple que no se cuestiona y que va a caer en la trampa que le ponen, y creo que eso es una gran diferencia. Raya, en el alegato ustedes dijeron que no era un buen momento para que su cliente fuera a la cárcel. Él está en rehabilitación de un alcoholismo, va a ser padre pronto, es joven. ¿Cómo él ha vivido estos 4 meses? ¿Su mirada con respecto a lo que le ocurrió ha cambiado? ¿Se puede rehabilitar a una persona del alcoholismo y de estas acusaciones? Hay que saber que el trabajo de cuestionamiento comenzó desde que fue detenido, porque cuando lo conocí no sabía de lo que estábamos hablando, y ese es el trabajo de consejo y también de pedagogía que hacemos los abogados, de explicar la investigación, los hechos, y allí el trabajo de cuestionamiento comienza. Las condiciones de los acusados, Erika, son muy importantes, pero no los eximen de la responsabilidad, y esto tal vez es uno de los grandes legados que deja este caso. Efectivamente, Ángela, una violación es una violación y ninguna historia justifica lo que vivió Giselle Pellicot. Como sociedad tenemos que tratar que personas que viven experiencias negativas no repitan esos actos a futuro. Pues Erika, el agradecimiento es para ti por traernos todos estos puntos de vista a lo largo de las semanas del juicio, y ahora que ya ha sido dado por finalizado nos deja el espacio para la reflexión. Un agradecimiento para ti, Erika, pero además el gran agradecimiento a Giselle Pellicot, que dignificó su caso. Violación es violación. En France 24, como siempre, seguiremos haciendo periodismo con enfoque de derechos. Nos vemos en una próxima.